El 1 de septiembre de 1939 marcó el punto de inflexión en la historia, cuando la invasión de Polonia desencadenó el inicio de la guerra. Las fuerzas alemanas, aplicando la táctica del Blitzkrieg, avanzaron con rapidez, desatando una cadena de reacciones en toda Europa. Este acto agresivo rompió la aparente calma, evidenciando la fragilidad de la paz y la inevitabilidad del conflicto en un continente ya sumido en tensiones acumuladas. Las fuerzas alemanas implementaron la táctica del Blitzkrieg, combinando velocidad, coordinación y potencia de fuego. Esta estrategia permitía penetrar las líneas defensivas enemigas, sorprendiendo y desorganizando a las fuerzas opuestas. Con maniobras rápidas y ataques concentrados, el ejército alemán logró capturar territorios estratégicos en tiempo récord, alterando el equilibrio de poder en Europa y estableciendo precedente en la guerra moderna que desafiaría las tácticas tradicionales y replantearía el arte militar. Ante la agresión alemana, las potencias europeas se vieron obligadas a actuar. Gran Bretaña y Francia, conscientes del peligro inminente, declararon la guerra contra Alemania. Esta respuesta, aunque tardía para algunos, fue decisiva para marcar el inicio de una confrontación global. La declaración de guerra unificó a diversas naciones, movilizando recursos y forjando alianzas que se convertirían en el pilar de la resistencia contra el expansionismo del régimen nazi globalmente. En las primeras etapas del conflicto, el ejército alemán avanzó con determinación, consolidando rápidamente su poder en el continente. La rapidez de sus operaciones desorientó a las fuerzas aliadas, permitiendo la ocupación de territorios estratégicos. Este periodo inicial evidenció la eficacia de la estrategia militar nazi, que combinaba tecnología, táctica y disciplina. La expansión del eje alteró el equilibrio geopolítico, planteando desafíos enormes para la defensa de las democracias europeas. El avance implacable del conflicto sumió a la población civil en un estado de caos y desesperación. Ciudades enteras se vieron arrasadas, y familias quedaron separadas por la violencia. El temor y la incertidumbre se apoderaron de comunidades que, de un momento a otro, vieron su modo de vida transformarse. La guerra no solo era un enfrentamiento entre ejércitos, sino una tragedia humana que dejó cicatrices imborrables en la sociedad. En el verano de 1940, la batalla de Inglaterra se convirtió en un enfrentamiento aéreo crucial. La Luftwaffe lanzó múltiples ataques contra el territorio británico, mientras la Royal Air Force se defendía con precisión. Los cielos se transformaron en campo de batalla, donde el valor y la tecnología se enfrentaron, demostrando que la determinación de un pueblo podía resistir la embestida de una fuerza aparentemente invencible, marcando un punto de inflexión. Entre 1942 y 1943, Stalingrado se convirtió en el escenario trascendental de uno de los combates más brutales de la guerra. La ciudad, testigo del asedio implacable, sufrió una lucha encarnizada en condiciones extremas. Las fuerzas alemanas y soviéticas se enfrentaron en una batalla de resistencia y sacrificio. La victoria soviética marcó un punto de inflexión, deteniendo el avance del eje y evidenciando el inmenso costo humano de la contienda. El 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandía, conocido como el Día D, marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental. Las fuerzas aliadas, coordinadas y decididas, lograron establecer una cabeza de playa tras intensos combates. Esta operación militar, compleja y arriesgada, abrió un nuevo frente contra el régimen nazi, impulsando la ofensiva final y acelerando el proceso de liberación de territorios ocupados por años de opresión. Las victorias obtenidas en batallas clave comenzaron a cambiar el rumbo de la guerra. Con cada avance aliado, la moral de las fuerzas del eje se debilitaba. La consolidación de territorios liberados evidenció que la resistencia y la unidad podían superar la agresión. Este cambio estratégico, forjado en el fragor del combate, impulsó una contraofensiva decidida, sembrando esperanza y marcando el inicio del fin para un régimen que parecía invencible. A medida que la guerra avanzaba, el imperio del eje comenzó a desmoronarse en múltiples frentes. La combinación de errores estratégicos, el agotamiento de recursos y la feroz resistencia aliada contribuyó al colapso del régimen nazi. Las líneas de defensa se rompieron y territorios liberados incrementaron la presión sobre un adversario cada vez más débil. Este proceso marcó el declive irreversible de una potencia que había dominado Europa durante años. En el vasto frente oriental, la resistencia soviética se consolidó como un muro infranqueable. Las tropas rojas, enfrentándose a condiciones extremas y a una ofensiva alemana implacable, organizaron contraataques decisivos. La movilización y el sacrificio colectivo permitieron frenar el avance del eje, convirtiendo el conflicto en una batalla de desgaste. Este escenario, marcado por el valor y la determinación, evidenció la capacidad de un pueblo para levantarse ante la adversidad.
Con el avance aliado y la presión en todos los frentes, el régimen nazi se vio obligado a rendirse. La capitulación de Alemania, anunciada en mayo de 1945, puso fin a años de violencia y destrucción. Este desenlace, fruto de una real lucha y sacrificio, marcó el cierre de un capítulo en la historia europea y dejó lecciones sobre la importancia de la unidad y la resistencia contra la tiranía. En el Pacífico, el conflicto adoptó una dimensión donde la lucha se centró en el enfrentamiento entre Japón y las fuerzas aliadas. La estrategia del Island Hopping permitió avanzar de isla en isla, conquistando posiciones. Las batallas en este teatro, caracterizadas por condiciones extremas, reflejaron la determinación de quienes combatían en un entorno hostil, evidenciando que la guerra también era un desafío en el océano y en sus territorios insulares. El uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki representó uno de los episodios más impactantes de la guerra. Los bombardeos, que provocaron una devastación sin precedentes, aceleraron el final del conflicto en el Pacífico. Estas acciones militares pusieron en evidencia el tremendo poder destructivo de la tecnología bélica, efectivamente, marcando el inicio de una nueva era en la historia y dejando una cicatriz realmente imborrable en la memoria colectiva. Con la presión militar y el impacto devastador de las bombas nucleares, Japón se vio forzado a rendirse en agosto de 1945. La capitulación en el Pacífico puso fin a un conflicto prolongado, poniendo cierre a años de lucha en un escenario de inmensa destrucción. Este desenlace no solo marcó el final de la guerra, sino que también abrió las puertas a una nueva era de reconstrucción y reconciliación global. Tras el fin de la guerra, el mundo se enfrentó al reto de la reconstrucción. Las naciones comenzaron a reconstruir sociedades, forjando un nuevo orden basado en la cooperación. La creación de instituciones como la ONU buscó prevenir futuros conflictos y promover la paz. Este periodo de profunda transformación sentó las bases para un futuro donde el diálogo y la unidad se convirtieran en pilares fundamentales para el desarrollo global. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial permanece como una advertencia sobre los horrores del conflicto. La memoria histórica es vital para honrar a quienes sufrieron y evitar la repetición de errores pasados. Mediante un análisis reflexivo, se extraen lecciones que invitan a cultivar tolerancia, diálogo y solidaridad. Este legado nos impulsa a construir un futuro donde la paz y el respeto sean la base de la convivencia para siempre.